tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, la octava de este programa que lleva por título Sonidos y Hechos del siglo XX, donde exhibimos, mostramos y analizamos material tanto gráfico, fotográfico como también sonoro de los distintos grupos y solistas del beat y del rock argentino, y también de las distintas de los distintos años correspondientes a dicha música. Mi nombre es Gustavo Rey y ya mismo vamos a dar comienzo al contenido de este programa que va a ser la primera parte de dos, es decir, hoy vamos a desarrollar la primera parte y la semana que viene vamos a desarrollar la segunda parte. Como siempre, vamos a comenzar esta recorrida discográfica. De izquierda a derecha tengo algunos discos, algunos LP o larga duración, como se decía en aquella época, de grupos y de solistas del llamado movimiento de música beat, pop y rock argentinos. Comenzamos entonces por este larga duración, perteneciente al grupo Trocha Angosta. Nosotros ya habíamos hablado en anteriores emisiones de este grupo, un grupo pionero del beat y del pop argentino, un cuarteto formado por el guitarrista, cantante y compositor Ricardo Roffo, que es este que vemos acá, en bajo Teddy Gali. Vemos que utiliza en esa época un bajo prácticamente igual al que usaba Paul McCartney en los Beatles, el bajo violín o bajo Hofner, esa era la marca. Al lado de él, en batería, Enrique Fernández de Gamboa, y como tecladista y en segunda voz, Luis Terreno. Esta era la formación de este grupo pionero del beat y del pop argentino llamado Trocha Angosta. Es un grupo que se inició a fines de la década del 60, en el año 68. Participó, como les había comentado en emisiones anteriores, de la película El extraño del pelo largo, aquel film del que hicimos referencia la anterior emisión. El protagonista era Lito Nevia. Ellos participan de este film dirigido por Julio Porter y filmado en el año 1969, y debutan en televisión en la Galera del Topollillo, un programa de aquellos años, y también eran asiduos participantes del programa musical que emitía, mejor dicho, el Canal 13 por aquellos años, en el año 1969. El programa se llamaba El Sótano Beat y estaba conducido por la modelo y actriz Liliana Caldini y el cantante Charlie Leroy. Ellos comenzaron a tener éxito con un simple que contenía el tema Caballos Verdes, que fue un tema muy vendido por aquellos años. Se registran en cuanto a ventas aproximadamente 80.000 copias de dicha canción. Y nótese en este larga duración el arte de tapa, que es muy interesante, porque vemos que hay todo un estilo psicodélico en cuanto a las letras, esas letras
medias deformadas, incluso los ribetes que vemos acá a los costados de la foto, distintos ribetes, distintos como si fueran ganchos de color rojo, que le daban un toque psicodélico a esta tapa, y que era lo que se estilaba por aquellos años. Por ejemplo, encontramos acá el tema Caballos Verdes, que les estaba haciendo referencia. En el pueblo me quedé, Qué vida de perro, otro éxito de ellos. También Muchacha de un sueño, Fue una amiga fiel, Una hippie revoltosa, y Si tienes un amigo, que también fue un tema muy conocido y muy vendido por aquellos años. Estos son algunos de los temas que contiene esta placa histórica de este grupo de música beat y pop llamado Trocha Angosta, que tuvo también la particularidad, vamos a resaltarlo, de que siempre fueron los mismos los integrantes de esta banda, o sea, no tuvo ningún cambio en su formación. O sea, los mismos integrantes del comienzo se mantuvieron a lo largo de los años y de las décadas. Este disco fue grabado por el sello Music Hall. Este es el logotipo del sello, y los podemos ver en la portada, en la parte de frente, a ellos tocando con sus instrumentos sobre unas vías de tren en una estación. Es un muy lindo disco, el primero, y recordemos que esta banda, este grupo, empieza a desarrollar un estilo beat hasta el tercer disco de ellos, y a partir de ese tercer disco comienzan a virar un poco la temática y se vuelven un poco más románticos, con letras de amor y con esas clásicas baladas románticas que los distinguía por aquellos años. Esta es la breve historia de este grupo del beat y del pop argentino llamado Trocha Angosta. Continuamos con otro grupo del que también habíamos hecho mención y habíamos comentado algunas cositas. Este grupo es Conexión número 5. Este es el primer LP de ellos. Es un grupo que fue formado en el año 1968, cuyo líder es el que estoy señalando con el dedo índice, que es Carlos Viso, un cantante influenciado claramente por el soul, por un cantante como Otis Redding, y que tenía la particularidad de cantar enfundado en unos guantes negros. Un excepcional cantante. Todo el repertorio de este grupo era en inglés. Lo acompañaban a Carlos Viso, Raúl Blanco en bajo eléctrico, Raúl Cuervo Tórtora, acá lo vemos con el pelo corto, en batería y percusión, Mario Ricciardelli en teclados, o sea, órgano y piano, y Marcelo Trull en guitarra eléctrica. Este quinteto tuvo la particularidad de, aparte de hacer este tipo de música y de hacer covers en inglés, de haber también participado del Festival de Música Beat y Pop realizado por la revista Pin-Up en el anfiteatro del Río de la Plata.
donde está la Facultad de Derecho. Lógicamente era con otra formación. Carlos Viso tuvo dos conexiones. La conexión número 5, del que era líder, y luego rebautizó el mismo grupo con otros integrantes bajo el nombre de Carlos Viso y su conexión número 5, donde por sus filas pasó un muy joven guitarrista eléctrico que venía de Los Abuelos de la Nada, que era Norberto Papo Napolitano, del que hablamos también la semana pasada. Habíamos hablado de su paso luego de este grupo por Los Gatos, que recién se reunían después de un viaje por Estados Unidos. También formó parte de conexión número 5, de la nueva conexión número 5, Juan Gamba, un también guitarrista eléctrico realmente muy bueno, y en la última formación de ellos como quinteto y en el último disco aparece como guitarrista un muy joven David Lebón, aquel guitarrista que todos recordarán por su paso por el grupo Serú Girán, aparte de haber tocado el bajo en Pescado Rabioso, la guitarra también en la pesada del rock and roll. Bueno, un músico realmente muy versátil, si cabe el término decirlo. Con esta formación de quinteto y bajo el nombre de Carlos Viso y su conexión número 5, graban una muy interesante versión en inglés del tema de Luis Alberto Spinetta, Muchacha Ojos de Papel. Ese tema está en otro larga duración, en otro LP. Yo lo que les estoy mostrando ahora es el primer larga duración de este grupo conocido como Conexión número 5, que fue realmente un grupo muy importante por aquellos años. Sonaban muy bien, también eran asiduos concurrentes a los programas de televisión de aquella época, al igual que Trocha Angosta, concurrían, eran llamados por el programa Sótano Beat, conducido por Liliana Caldini y Charlie Leroy. También, como Trocha Angosta, eran animadores de las fiestas de carnaval, sobre todo hacían recitales en clubes y tenían un estilo muy particular, ya que, bueno, al cantar en inglés también eran un poco resistidos por el público nuevo, el público que quería escuchar grupos que cantaran en castellano, pero era indudable que tenían una calidad y una calidad muy buena. Notemos también en este disco, en la portada de este disco, la vestimenta de Conexión número 5, de sus integrantes. Vemos las camisas con jabot, con volados, sobre todo de El Cuervo, Tórtora, también de Carlos Viso y de los demás integrantes, muy al estilo de lo que se estilaba por aquellos años, usar un poco siguiendo la moda que imponía el Carnaby Street, que era la moda de lo que dictaba Londres, Gran Bretaña, o sea, todo lo que tenía que ver con el swinging London, como se decía. Y sabemos, de hecho, que los Beatles también usaban este tipo de vestimentas y la habían impuesto por aquellos años.
O sea, en Buenos Aires, en Argentina, nosotros también copiábamos o adoptábamos esa moda que también la adoptaron otros grupos, como por ejemplo The Cons Combo o Los Gatos, el grupo liderado por Lito Nebbia. Bueno, Conexión número 5 fue uno de esos grupos que también se vestía siguiendo esa moda impuesta por Gran Bretaña, por Londres. Bueno, estamos llegando al fin de esta primera parte. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Cualquier sugerencia o comentario lo pueden dejar, será muy bienvenido. Y bueno, de mi parte solo resta desearles un muy buen fin de año y un mejor comienzo. Nos vemos en la próxima edición, Dios mediante. Chao.